yo te invito a abrir la palabra en Hechos 10. Hay personas buenas humanas. Y son buenos, pero son humanos. Amén. Y hay personas empoderadas en el Espíritu que donde entran, cambian la atmósfera. Hay personas que cuando oran, suceden cosas maravillosas. Por eso, hay personas buenas, sí, caminando sin Dios, sin conociendo a Dios, sí. Pero hay personas que cuando el Espíritu Santo le hace extender la mano, empieza a declarar palabras sobre una persona, empieza a ocurrir algo sobrenatural. Por eso mire lo que dice la palabra de Dios. Pedro estaba en algo sobrenatural. Pedro estaba orando. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1 dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Dice, piadoso, temeroso de Dios. Aquí está lo que usted tiene que aprender. Temeroso. Tener temor. Amén. Y el temor no te hace tener un miedo, sino el temor te hace respetar a alguien que está delante tuyo, que es más poderoso que tú, más fuerte que tú, que creó todas las cosas y que tiene el poder de darte todas las cosas que tú necesitas para tu llamado. Aún las cosas que no entiendes, imagínate, este varón todavía no entendía el poder de Dios. Oraba, bebía, hacía cosas buenas, sí hacía limosna, amén. Y empezaba a entender el temor de Dios en su corazón. Y el temor de Dios empieza a aparecer y la presencia de Dios empieza a venir a la vida de una persona. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, piadoso, temeroso de Dios, con toda que se ve que iba a levantar una casa poderosa. Porque aún su casa tenía temor a Dios. Amén. Vio que un varón lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios y mandado y guiado por Dios dijo, yo no sé, yo en mi casa serviré al Señor. No sé tú. No sé a ti quién tú sirves. No sé a quién tú adoras. Pero yo voy a adorar al Dios vivo. Por eso la decisión que tú tomas de tu corazón es la que va a cambiar la atmósfera de tu vida. Los pensamientos de tristeza, los pensamientos de amargura, los pensamientos, amén, decir, no merezco lo que Dios dijo que iba a hacer. Aún Dios merece y Dios le da a aquel que busca. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda la casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que te enseña el Señor? Aunque no te vaya bien, orar. Amén. Aunque en tu mente no lo entienda. Orar. 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 Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando entras a tu aposento alto, está Dios escuchándote. Y sabe que cada vez que entraba Cornelio a la presencia de Dios, cada vez que Cornelio se congregaba, cada vez que Cornelio veía la presencia de Dios, Cornelio sabía que su temor lo estaba acercando a Dios. Amén. Imagínate cuando usted tiene temor de Dios, no quiere hacer nada. Amén, que ofenda a Dios. Amén. Los primeros cristianos, que los que se convirtieron por primera vez, amén, ¿se acuerdan? Cuando usted no quería decir nada fuera de lugar, ¿para qué? Para no lastimar a nadie. Bueno, ese es el temor de Dios, estaba en su corazón. Pero cuando el temor de Dios se perdió, usted larga la palabra nomás. No la frena. Piensa que es Dios y la larga nomás. Y termina lastimando. Por eso es algo muy importante entender cuando Dios está hablando por el Espíritu de Dios. Amén. Hay una cosa, siempre el Espíritu va a venir a restaurar. Siempre el Espíritu va a venir a convencer del camino. Y te va a convencer, no es el camino que tomé, fue erróneo. Porque mi camino es a la victoria. Su camino y mi camino es a la victoria con Cristo. Amén. A tomar la bendición de Dios. Pero cuando se pierde el temor, no puedo tomar esa bendición. No puedo tomar eso. Por eso es muy importante el temor de Dios en el corazón. Y una de las cosas, ¿por qué, Señor, el temor de Dios se tiene que enseñar? Amén. ¿Usted no le enseña a su hijo que no toca la cocina? Amén. ¿Cuándo son los hijos que tocaron la cocina y tienen la marca de la cocina? Acá hay uno. Tiene la marca de la cocina y la marca de la plancha también.
Por eso es algo muy importante. El temor de Dios se debe enseñar. Por eso es muy importante. Cuando se pierde el temor de Dios, ahí es cuando se debe enseñar. Amén. Y usted que ya tiene años, ¿se dio cuenta que perdió el temor de Dios? Amén. Amén. Vio que le teme que lo echen del trabajo, vio que le teme que no tenga trabajo, le teme que mañana le venga una deuda, pero no le teme a Dios. A Dios hay que temerle. Amén. Dios bendiga a los chicos, a todos los que están levantando bendiciones y están declarando su bendición y están declarando que son victoriosos. Pero pregúntale qué le pasó durante todo el año. Prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, pero ellos siguieron creyendo y sirviendo la casa. ¿Y qué obtenieron? La victoria de su vida. Por eso si usted toma la misma decisión como este varón, decir, seguir orando en la presencia de Dios, seguir pidiéndole la presencia de Dios, y mire lo que dice la palabra de Dios, estaba, versículo 3 dice, y este vio claramente, ¿qué? ¿Dónde se ve claramente una visión? En la presencia de Dios. Amén. Cuando no estoy en la presencia de Dios, parece que te vi caer. Parece que te está pecando. En la presencia de Dios se ven las visiones claras. Por eso es algo muy importante. Cuando usted está en la presencia de Dios, no duda de lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque su alma y su espíritu lo sabe. Aún su mente y su razonamiento no sabe. Pero su corazón queda con esa esperanza en Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y estaba yo y vi claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba ¿dónde? Y le decía, ¿usted cree que un ángel de Dios puede entrar aquí? Amén. ¿Vio que donde está Dios entran los ángeles de Dios? Amén. ¡Qué tremendo! Y está escrito en la Biblia que los ángeles pueden venir a afectar su mundo espiritual, su mundo natural. O sea que la palabra de Dios dice que el ángel descendió y él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, ¿quiere responder el Señor? ¿Quiere responder el Señor? ¿El Señor te quiere responder? Pero el Señor quiere que tú eleves tu oración. El Señor quiere que tú creas que del cielo va a venir tu poder, va a venir lo que tú necesitas. Tu sanidad, tu milagro, tu restauración, aún lo que tú no entiendes, lo que te falta, las cosas que te han sucedido. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 4 dice, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, tu oración y tu limosna ha subido para memoria delante de Dios. Envía pues, ¿y va a venir a quién? ¿Por qué el Señor siempre necesita uno cargado del poder de Dios? Amén. Porque alguien te tiene que enseñar a entrar en la presencia de Dios. Hay una enseñanza, hermano. Estar continuamente en la presencia de Dios es cuando vos empezás a mirar tu futuro. Es cuando vos te vas viendo y no te ves fracasado. Y no te ves, imagínate, orando, haciendo lo que Dios le había pedido a este varón y aún no conociendo el poder de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Toda su casa servía a Dios. Y servía a un Dios conocido. ¿Por qué? Porque él oraba y pedía y oraba y pedía y oraba y pedía hasta que el ángel apareció. Cuando el ángel apareció, él se atemorizó, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe cuando viene algo sobrenatural sobre una persona? Entra el temor de nuevo. ¿Y sabe por qué entra el temor? Porque de la única forma que nosotros vamos a recibir nuestras bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque aún cuando ardía la zarza y él preguntó, y él le dijo, quita tu sandalia porque el lugar que pisas santo es. Le dio una orden. Por eso siempre que entramos a la presencia de Dios, siempre te va a dar una orden y te va a enseñar lo que tienes que hacer. Amén, hizo llamar ¿a quién? A una persona que se conocía. Amén. Su nombre es Simón Pedro. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, ido el ángel,
dice que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía y a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Amén. Usted se levantaría una mañana y le diría, anoche a las 2 de la mañana estaba orando, vi esta visión, vi esta cosa que el Señor iba a hacer tremenda, y ve a buscar a esa persona que venga para acá. Amén. Qué tremendo es el Señor, ¿no? ¿Y usted cree que no lo visita nadie? ¿Usted que nadie va, que nadie le pregunta cómo está? Cuando el Señor conoce su levantarse y su acostarse. Cuando el Señor conoce sus pensamientos. Por eso es algo muy importante. Imagínate, Él no se quedó callado. Él fue con toda la visión, lo que había visto, lo que había sucedido, el ángel cómo había entrado, qué le había dicho, el temor que Él sintió en su corazón cuando Dios le habló. Y mire lo que dice, y no solamente dice, y les contó y le dijo, vayan a buscarlo. Y mire lo que dice. Y el día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿a qué? A orar. Cada vez que se ora, hay cosas maravillosas. Amén. Yo le contaba a mi esposa, cada vez que se ora, yo he visto cosas hermosas, le digo, ya está la victoria de allí, amén, de la Casa de la Cultura, la vi un día antes. ¿Y sabe qué hermoso? Y estaba orando a las 2 de la mañana. Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque Dios te hace ver cosas maravillosas antes que ocurran, que personas van a ser tocadas por el poder de Dios. Por eso es algo muy importante lo que tú entiendas. El temor te hace mantenerte en la presencia de Dios. El temor te hace mantenerte en el altar. El temor te hace danzar. El temor te hace cantar. El temor te hace adorar a tu Dios. El temor te hace creer más allá. Y recibes recompensa. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Y Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora 9. No le había podido contar un día antes. Cuando justo estaban llegando, Pedro llegó un deseo de orar. Amén, pero ese deseo lo pone el Padre. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo atado a las 4 puntas. Era bajado, ¿a dónde? ¿Quién necesita del cielo? La tierra. ¿Quién necesita del cielo? Usted y yo. Amén. Y eso representa que hay una conexión con el cielo. Su pueblo tiene una conexión con el cielo. Sus hijos tienen una conexión con el cielo. Usted tiene una conexión con el cielo si aceptó a Jesús como su Salvador. Si usted guardó el temor en su corazón, si a usted entre medio de las dificultades, entre medio de las críticas, entre medio de las dificultades, usted sigue creyendo en Dios. Dios es el que le va a contestar lo que usted necesita. Dios es el que le va a proveer lo que usted necesita. Dios es el que va a abrir la puerta que usted necesita abrir. Pero usted tiene que estar conectado con el cielo, porque el cielo solamente puede traer cosas maravillosas en este 2023. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice... Versículo 12 dice, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, vino la voz del Espíritu Santo. Levántate. Amén. Levántate. Amén. Muchos hemos tenido esa voz que nos ha llamado. Muchos hemos escuchado esa voz que nos ha dicho, levántate. No sé, estoy loco. No, no estás loco. Es que Cristo te está preparando para lo que Él quiere, pero tú tienes que obedecerle a levantarte y hacerlo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14 dice, y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común, inmunda, jamás ha entrado en mi boca. Amén. ¿No fue también sus discípulos que le dijeron al Señor Jesús? Le digo, no, Señor, no, tú no nos vas a lavar los pies. Tú no nos vas a enseñar cómo hacerlo. Cuando el Espíritu Santo le quiere enseñar a usted cómo hacerlo, ¿cómo que el cielo baje a usted?
¿Cómo que el cielo le conteste a usted? Cuando usted no se tiene que negar por lo que Dios le está diciendo. Por eso es algo muy importante esto. Este mismo discípulo en un momento le dijo, tú no me lavarás los pies, tú no me vas a lavar nada, dijo. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo, te conviene que yo te lave los pies. Conviene que yo lo haga. Y cuando él se arrepintió y entendió el temor y dijo, lávame, Señor, no solamente los pies, sino mi cabeza completo. Por eso es algo muy importante. 2 veces él se estaba oponiendo a una manifestación del Espíritu. Amén. Y en esas 2 veces había dificultad en su vida. Amén. Él no sabía qué hacer con la iglesia de Cristo. Porque Cristo se le había dejado a él. ¿Cuántos no saben ni qué hacer con su vida? Cuando Dios te está diciendo, si mi Espíritu está en ti, yo te voy a enseñar a hacer lo que tienes que hacer. Amén. ¿Alguno nació sabiendo? Amén. ¿Alguno nació sabiendo? No, si ya venía chiquitita y tejía. Mentira. Lo aprendiste. Venía chiquitita y ya era mañosa. Venía chiquitito y era mañoso. Amén. Lo aprendiste. Amén. Por eso el Señor quiere enseñarnos espiritualmente cómo vienen las cosas espirituales, orando y con temor. Y dice su palabra más abajo, dice, y Pedro entonces dijo, Señor, no porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Vio que una vez que nos dijeron, eres cristiano, y ya, no toco nada. Cuando te vives equivocando y continuamente le tienes que pedir perdón al Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque continuamente necesitamos de Él. Cuando nosotros hacemos dependiente de Él, Él se manifiesta aún mayor. Amén. Dice que Pedro subió a orar. Tuvo hambre y luchaba con sus pensamientos. Cuando de repente sus ojos espirituales se abrieron y vio los cielos abiertos. Y vio descender del cielo lo que Dios quería hacer. Amén. Aún lo invitó a comer. Aún lo invitó a comer. Y sabe que hay aquí personas que han estado aquí adentro en el ministerio y han estado y en un momento se han querido sentir feliz y ellos, no me lo merezco ser feliz. Y volvieron al mismo pensamiento. Cuando el Señor estaba saliendo, espíritu de gozo estaba descendiendo sobre tu vida. Y tú no lo dejaste operar. Amén. Y el espíritu de gozo no es que usted va a entrar en un momento a decir, querés reír, porque a usted se le plació reír. No. Es cuando el Espíritu Santo te llena. Es cuando viene el Espíritu Santo y te llena. Amén. ¿Hace cuánto tu corazón no está feliz? ¿Hace cuánto tu corazón no está alegre? ¿Hace cuánto no te sientes feliz? No te sientes realizado. Cuando tú en la presencia de Dios te tienes que sentir realizado. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Estás en mi presencia y no se había dado ni cuenta que estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. Y no se estaba dando cuenta que estaba peleando con la voz del Espíritu Santo. ¿Me entiende? A veces no nos estamos dando cuenta que nos está hablando. ¿Por qué? Porque el problema nos está dando vuelta dentro de la cabeza y todavía no lo sabemos soltar. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 14, dice, y entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Versículo 15 dice, volviendo la voz, te conviene que seas guiado por el Espíritu Santo. Por segunda vez me lo dijo. Te conviene que le respondas a la voz. ¿Para qué? Para que tu vida se llene de gozo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y entonces, volviendo la voz por segunda vez, le dijo, lo que Dios limpia. El Espíritu Santo lo que estaba hablando decía, mire, yo te voy a enseñar lo que Dios limpia. Ya lo limpió para toda la vida. Ya lo escogió para toda la vida. Ya dijo que eres hija e hijo de Dios. Por eso es algo muy importante. Amén. Y nosotros todavía pasa la vida, amén, hay personas que pasaron toda su juventud dentro de la iglesia, toda su niñez dentro de la iglesia, y todavía piensan que Dios no tiene un propósito con ellos.
Cuando Dios te escogió. Cuando Dios te llamó y lo único que te está diciendo, permanece en mi temor, permanece en la oración, permanece porque yo escucho las oraciones de los afligidos, las oraciones que dicen, no puedo pasar esta tormenta, pero si tú me ayudas, pasaré por el fuego, pasaré por la llama, pasaré por la tormenta, pasaré por la agua y no me anegarán. Y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 16 dice, aquí nos damos cuenta por qué los hijos no nos obedecen. ¿Le hablaste la primera? ¿Le hablaste la segunda? ¿Le hablaste la... Los que son padres, conocen a su hijo. ¿Le hablan una vez? Nada. ¿Le hablan la segunda? Nada. La tercera vez y parece que van a arrancar. Nosotros venimos con ese pensamiento, lo mismo delante de Dios. Amén. Te conviene que estudies. Amén. ¿Cuántas veces nos dijeron? Si el Señor viene, no voy a alcanzar a recibirme. Y tú estás aquí, todavía el Señor no vino. Amén. Y dijo que el 2020 se terminaba el mundo y todavía está aquí. Amén. Dice el Señor que usted tiene una plata preparada y es eterna. O sea que usted es eterno. Usted es eterno. Pero prepárese para la eternidad y viva eternidad todos los días. Y mire lo que dice la palabra de Dios, tercera vez dice, esto se hizo 3 veces. Y aquí el denso, ¿qué dice? ¿Volvió a subir a dónde? Al cielo, dice. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí. ¿Sabe que muchos fueron allí al evento y me han dicho, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó adentro mío? ¿Qué me tocó? ¿Qué sucedió eso? Parece que en un momento me vino el amor de repente y parece que después se me fue. No, quedó adentro tuyo. Ahora tú los tienes que avivar. Toda persona que fue tocada por el poder de Dios, el Espíritu de Dios quedó adentro. Ahora tienes que prestar atención a esto, que tus oraciones estén en la presencia de Dios y tus súplicas todas las mañanas suban. Tus oraciones sean con tu corazón creyéndola que Dios te la dio a ti y que tú la estás elevando a Él y que Él no la está rechazando. Amén. ¿Cuánto pasó del evento? 2 días. ¿Cuánto pasó aquí? 1 día, 2 días. Y el Señor trajo una respuesta. Vio que uno dice, ¿qué me tendrá el Señor hoy? Y te trae una respuesta, sigue orando porque te voy a contestar. Sigue pidiendo y sigue en temor. ¿Por qué? Porque ahora haré cosas mayores contigo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Más abajo dice, versículo 18 dice, versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres, los cuales le preguntaron, llegaron a la puerta, versículo 18, y llamando, preguntaron si moraba allí Pedro. Imagínate Pedro que tenía miedo para seguir al Señor Jesús. Este Pedro que lo negó. Este Pedro que agarró y volvió con su barquita. ¿Cuánto no te representa a ti este Pedro? ¿Cuánto nos representa a nosotros cuando nosotros tomamos decisiones y nos vamos y hacemos cosas? Cuando el Señor nos dijo, hace esto. Amén. Espera la llenura del Espíritu. Espera la dirección del Espíritu. Cuando uno espera la dirección del Espíritu, nunca se equivoca, hermano. ¿Sabe qué tremendo? Yo le doy gracias a Dios por todas las decisiones que me ha llevado a tomar. Pero no las tomé yo. Él las tomó primero. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 19 dice, y mientras Pedro ¿quién le dijo a Pedro que lo buscaban los hombres? ¿Quién te dijo a ti que venga aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién te dijo aquí que vengas aquí? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te quiere salvar. Es el único que convence al hombre, dice la palabra de Dios, de pecado y de justicia. Le enseña al hombre la justicia.
Le enseña al hombre la verdad. Le enseña a la mujer la verdad. Por eso el Espíritu Santo habla, hermano. Pablo dijo, una voz escuché que me hablaba. Y que me decía las cosas. Las que yo tenía que hacer. Por eso tú tienes que estar atento a escuchar la voz, lo que te tiene que decir y lo que tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, tu futuro está seguro. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres. Nunca se equivoca el Espíritu Santo. 3 dijo. ¿Y sabe cuando salió Pedro? Vio los 3. Dijo la voz, me dijo que eran 3. 3 hay. 3 hay aquí. Amén. Que buscan la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y mire lo que dice más abajo, dice, y aquí 3 te buscan, hombres, te buscan, dice, versículo 20 dice, levántate. Siempre cuando dejas el Espíritu Santo guiarte, te va a dar orden. ¿Sabe cuántas personas han estado sentaditas ahí y todavía hoy van a estar sentadas y todavía van a estar diciendo, no, a mí no me llama, no, a mí no me habla, no, a ti te está hablando? Amén. Ahora tú tienes que tomar la decisión de volver. Tienes que tomar la decisión de entrar. Tienes la decisión de rendirte. Amén. De vuelta a la voz le dijo a Pedro, levántate y ve. Amén. Vio que uno a veces recibe una palabra y le hablo de Dios. No, no le hablo. No, mirá si me dice un montón y me tapa de palabras. ¿Sabes cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te da la palabra que tú necesitas para hablar? Amén. No habla ni más ni menos. Amén. Por eso usted tiene que esperar del Espíritu Santo. En todo lugar, donde vaya, se sube al colectivo, tienes que esperar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo ministre y usted habla. Va a visitar mañana a una persona y la ve desesperada. Hágale la palabra. Acuérdate que del Espíritu Santo desde el cielo trae lo que tú necesitas. Tú necesitas una buena respuesta, desde el cielo va a venir. Tú necesitas una confirmación, desde el cielo va a venir. Por eso es algo muy importante. Todo va a venir de esta tierra. Por eso de esta tierra nosotros no esperamos nada. Esperamos del cielo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 21 dice, y entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres por Cornelio y le dijo, he aquí. A ver, yo voy a pasar a todos los hermanos aquí. ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué vienes a la iglesia? Cuéntame, ¿qué te está pasando? Yo estoy desesperado. Bueno, vamos a adorar por mi hermano por la desesperación. Porque cuando se va la desesperación, viene un propósito de Dios. Amén. ¿A ti qué te pasa? Amén. ¿Me quieres contar lo que te pasa y lo arreglamos con el Cristo? Si es más fácil que Cristo ponga tus manos sobre ti y que lo haga contigo, a que tú te vayas sin Cristo. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, y ellos le dijeron, y le dijo, le volvieron a contar la historia, una historia verdadera. Y miren, dice, y ellos le dijeron, Cornelio, centurión, varón justo, ¿quién va a hablar bien así en estos tiempos de una buena persona? Solo aquel que le conoce. Voy a parar a cada uno de ustedes. Aquí le voy a decir, cuéntame de mi hermano. No, pastor, no, cuéntame lo bueno de él. Lo bueno. Por eso es algo muy importante. Los 3 que habían ido decían, un varón tremendo, es persona buena, hace cosas buenas. Amén. Y ha orado y lo ha visitado el Señor. Le mandó un ángel. Amén. Y tú te has preguntado, ¿y por qué yo hago cosas bien buenas y me hacen mal? Sigue haciendo cosas buenas. Sigue haciendo cosas buenas todos los días. Si te acostumbraste a hacer las cosas mal, renuncia a hacer las cosas mal. Pero aquí la Biblia dice que Dios contestó a personas que hacen las cosas bien, que vuelven a hacer las cosas bien. Por eso vuelve a hacer las cosas bien como lo empezaste lo primero.
Vuelve las cosas bien cuando tenías temor de no lastimar, de no hacer las cosas. Cuando no tenías temor de hacer las cosas, ¿para qué? Para que las otras personas que te vean hablen bien de ti. Y cuando hablen bien de ti, el Espíritu Santo te visitará. Amén. Por eso tú pidiste cómo llegar a la presencia de Dios y cómo el poder de Dios manifestarte sobre ti. Así es el poder de Dios cuando se manifiesta. Cuando hay personas que dicen, no, varón piadoso, hace conducta, hace lo que dice, fue y lo visitó los ángeles y nosotros le creímos. ¿Por qué? Porque volvió en otra persona. Cada vez que el Espíritu Santo visita a una persona, vuelve en otra persona. Amén. Cuando el Espíritu Santo te dirigía, amén, el enojo se iba de tu vida. Pero cuando el Espíritu Santo te dejó de dirigir, el enojo está en tu vida. Amén. Estás estresado. Te sientes estresado. Por eso es algo muy importante entender cuando el Espíritu Santo te abandonó. Ahora el Espíritu Santo te está llamando y te está diciendo, yo soy el que guío a los hijos de Dios. Yo soy el que guío a los que compré a precio de sangre. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, y ellos le dijeron, Cornelio, centurión, varón justo, temeroso de Dios. El temor no te permite. Amén. Cuando el Espíritu Santo empieza a actuar con temor en nuestras vidas, nos empieza a decir, y nos empieza a frenar. Y tú te empiezas a dar cuenta que antes te frenaba por cosas que hacías. Pero ahora no te has frenado nada, las has hecho nomás. Y no te importa si lastimaste a alguien. Por eso es algo muy importante, el temor de Dios tiene que volver a tu corazón. Porque si el temor de Dios vuelve a tu corazón, aún los que están en tu casa van a volver a creer en Dios. ¿Me entiendes? Porque una de las promesas que le dijo el Señor a Cornelio, le dijo, tu casa también va a ser salva. Amén, tu casa también, tus criados también, tus siervos van a recibir de parte de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y le dijo Cornelio, justo, temeroso de Dios, que hace de buen testimonio en todas las naciones a los judíos, que recibió instrucción. Instrucción. Tú después de una manifestación del Espíritu necesitas instrucción. Amén. Esto siempre. Después que usted tenga una manifestación del Espíritu en su vida, usted al otro día necesita una instrucción. Porque si no, esa agua limpia que se vertió, ese aceite limpio que se vertió, se perdió. Por eso es algo muy importante que usted entienda, hermano. Amén. Cada vez que usted reciba una manifestación del Espíritu, usted necesita instrucción. Y la instrucción, cómo entrar a la presencia de Dios. Tengo que tener el temor de Dios. Tengo que tener un requisito. Tiene que darme una instrucción del Espíritu Santo mañana. Usted va a tener una manifestación del Espíritu ahora, cuando yo termine de predicar. Porque vamos a orar al Señor y vamos a pedir al poder de Dios que descienda sobre su vida. A que Dios conteste sus oraciones. Eso es una manifestación. Mañana va a tener que pedir una instrucción usted. Guiado por el Espíritu Santo, háblame Espíritu Santo. Y usted va a pedir una palabra, o un mensaje le va a llegar. Y usted va a tener que aplicar su corazón a ese mensaje. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, instrucciones de un santo ángel de Dios. Que has venido a tu casa. Dice, un santo ángel de Dios de hacerte venir a la casa para oír ¿qué? ¿Para oír qué? Para oír palabra. ¿Y cuáles eran esas palabras que tenía que llevar Pedro? Amén. Pedro primero tenía que hablar de Jesús para que el Espíritu Santo cayera. Amén. Por eso si usted viene a decir, Señor, dame lo que necesito, usted tiene que oír de Jesús primero. Y lo otro vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice, versículo 34, dice, y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea que todos pueden recibir la presencia de Dios hoy. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 35 dice, sino que es de todas las naciones, se agrada del que teme. Amén. Y hace justicia. Aquí se tiene que parar usted. Usted fue llamado para una manifestación del Espíritu y usted tiene que entender temor de Dios. Pregúntele a su corazón si tiene temor de Dios.
Amén. Y su corazón le va a responder con un pensamiento. Y cuando le responda con un pensamiento, usted tiene una llave que es arrepentimiento. Le puede decir, Señor, perdóname. Porque yo no entré con arrepentimiento y no sé lo que es temor. Yo necesito que ese temor venga a mi vida. Porque con ese temor yo puedo ser feliz. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo trae temor al corazón de una persona, empieza la felicidad en su vida. Toda aquella persona que sin conocer la Biblia, sin conocer la palabra de Dios, cuando cayó el Espíritu Santo, vivió las semanas más lindas de su vida. Vivió los meses más lindos de su vida. Oraba, quería todo. Saltaba el que cantaba, cantaba con el que cantaba. Amén, hablaba el otro, hablaba también. ¿Por qué? Porque no entendía. Pero cuando el espíritu de temor se empezó ahí, ya no hablo en lengua. Por eso esta persona, cuando usted vea que usted no habla en lengua corrido, no habla continuamente, es porque falta temor de Dios. Cuando usted no canta con gozo, falta temor de Dios en su corazón. Cuando usted no ve lo que Dios está haciendo, falta temor de Dios en el corazón. Porque el Señor le gusta cuando está el temor. Él manda ángeles, Él manda el poder, Él manda la unción, Él manda lo que es imposible que ocurra. Él manda la salvación, Él manda la verdad. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 35 dice, sino que en toda nación se agradó del que teme y hace justicia. Vio que para hacer justicia yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Amén. Débora, para hacer justicia, tenía que conocer la voluntad de Dios. Yo, Débora, me levanté. No para castigar a los que estaban en luto, ni cosas, sino para darle libertad. Para los que tenían miedo, sino que me levanté en fe. ¿Para qué? Para derribar gigantes. ¿Me entiendes? Porque el Señor vino y se paró delante de las personas y vio un montón en cárceles y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para darte libertad. Para darte libertad. Pero cuando no conocemos las instrucciones de Dios, a ver, entregamos atado. Cuando no tenés que entregar a nadie atado. Dios te mandó a desatar, hermano, te voy a desatar. Hermana, te voy a desatar. Porque vos tenés libertad en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Tenés que escuchar las instrucciones de Dios y la vida te va a ir bien. Tenés que escuchar la voz de Dios en este problema y vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice más abajo, dice, y Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio ¿qué? Tenemos el evangelio de la paz. Y usted me dirá, pastor, pero yo no la tengo. Bueno, paz aquí, tienes un problema. Tienes que pedir la paz de Dios sobre tu corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿el evangelio de qué? De la paz. ¿Por medio de quién? Que este es el Señor de quién? De todos. ¿Sabe cuando Dios te da un don, Dios te da la autoridad, Dios te da el poder? Tú empiezas a desatar lo que está atado. Y atas lo que está estorbando en la persona. Amén. Dios no te mandó como juez. Amén. Amén. Desatar donde está atado. Amén. En una angustia, en un miedo, en un temor. Amén. En un pensamiento, cuando Dios te da libertad. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 28, 37 dice, vosotros sois lo que se divulga por toda Judea y comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que éste anduvo haciendo ¿qué? A todos. ¿Qué va a hacer Jesús con ti? Bien. Si tú estabas atormentado, oprimido por el diablo, el Señor dice, yo te voy a dar libertad. Amén.
Por eso Cornelio, cuando contó y vio la visión, le dijo: vi el poder de Dios descender desde el cielo, vi un ángel que me habló, vi a alguien que me dijo que mis oraciones fueron escuchadas, y desde que mis oraciones fueron escuchadas empiezan a aparecer cosas maravillosas en mi vida. Siempre cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, siempre van a empezar a ocurrir cosas maravillosas. Amén. Maravillosas. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 39 dice: nosotros somos ¿qué? De las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén. ¿Y quién? Mataron en el madero. Dice, versículo 40 dice: y levantó Dios al tercer día y lo hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano. Y vosotros comimos y bebimos con él, que resucitó de los muertos y nos mandó ¿qué? Y testifiquésemos ¿qué? Yo conozco a tu abogado, conozco a tu juez, el que puede juzgar tu causa. ¿Entienden? Para ti es injusto que te hagan todas las cosas que te hicieron, pero Dios sabe si era justo lo que te pasó. Por eso tu causa tiene que venir a Cristo. Por eso tu causa tiene que venir a Cristo. Tienes un miedo, trae tu causa a Cristo. Tienes un problema, amén, una tristeza, trae tu causa a Cristo. Tienes un problema pensando que Dios no te contesta. Tienes un problema, trae tu causa a Cristo. Porque es el único, el juez justo, que te va a juzgar con justicia y con verdad. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice: de este dan testimonio todos los profetas y todos los creyentes que recibieron perdón de pecado. De este yo doy testimonio de que recibí perdón y justicia, amor, paz, visión, eternidad, un propósito en la tierra. Y mire lo que dice la palabra, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿quién vino? El Espíritu Santo. ¿Quién tiene que venir a tu vida? ¿Quién va a arreglar ese corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién va a arreglar el problema, amén, de paternidad? El Espíritu Santo. ¿Quién va a arreglar el problema de dolor en tu corazón? El Espíritu Santo. El que da instrucciones. El que cuando usted empiece a orar, y si viene a su mente que tiene que perdonar a alguien, perdónele. Amén. Y si viene a su mente que usted tiene que hacer un acto de fe, un acto de autoridad, un acto de fe, amén, declarando algo, declárelo. Pero confíe que en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de Dios, pedid en mi nombre. Cuando usted quiera pedir algo, pido la libertad de mi hijo en el nombre del Señor Jesús. Pido la libertad de mi familia en el nombre del Señor Jesús. Pido la libertad. Pido, Señor, lo que no tengo hoy en el nombre del Señor Jesús. Y cuando lo pida en la presencia de Dios, cuando ya lo tenga, diga: gracias, Señor. Ya está hecho. Amén. Y cuando ocurra, cuéntale a la persona: yo pedí esto en la presencia de Dios y mira, aquí está. Aquí está. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar testimonio de lo que recibió. Amén. Usted está peleando y está diciendo: no vamos a llegar. Ya van a llegar. Van a llegar. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 45 dice: y fiel de la circuncisión que habían venido a Pedro, se quedaron atónicos, que también sobre los gentiles, porque le oían hablar. Cuando el Espíritu Santo contesta, usted le tiene que decir: gracias, Señor. Adorarle. Amén. No mire para atrás. Ya que ha puesto la mano en el arado, no mires hacia atrás. Amén. Es una palabra profética. Es decir, cuando usted reciba así, usted tomó la mano hacia adelante y vienen las dificultades, y viene el desánimo, y viene cosas. Yo puse la mano en el arado y no miro hacia atrás. Yo miro hasta la perfecta salvación de Cristo Jesús. Versículo 48 dice: nadie mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y entonces rogaron que se quedase por algunos días más. Querían conocer más de su salvación. Amén.
¿Sabe que cuando usted entra en el temor de Dios, usted quiere saber más del Señor Jesús? Usted deja sus problemas de lado. Usted empieza a entender al Señor Jesús. Usted empieza a buscarlo. Amén. Porque no se compara lo que usted está recibiendo del cielo a lo que está aquí en la tierra. Por eso la eternidad es con Cristo, hermano.